Hola, les habla su servidor y amigo doctor José Luis Cubillas de León. Vamos a hablar de temas jurídicos, vamos a hablar del derecho y específicamente del derecho tributario, que es un tema que me apasiona. Vamos a desarrollar una serie de pláticas en donde vamos a tener algunos invitados, miembros de la academia. En otras ocasiones vamos a tener como invitados a funcionarios públicos, a quienes entrevistaremos. Igualmente haremos encuestas con el público en general, siempre desarrollando temas que sean de actualidad y de interés para la comunidad, que nos ayuden a resolver problemas o bien que generen un nuevo conocimiento. Estamos seguros de que serán de su interés y contaremos con su valiosa participación. Bien, por lo pronto, pues damos inicio a esta plática con un tema introductorio al derecho fiscal. Y así hablaremos en primer término de la ubicación del derecho fiscal. Pero para poderlo ubicar, pues es necesario separar sus elementos. Primero hay que ver qué es el derecho y luego propiamente cuál es el contenido de la materia tributaria. Y así estoy seguro que todos ustedes habrán de reconocer que para poder hacer una definición de derecho o dar una opinión o bien una definición de la que es el derecho, pues primero estamos conscientes que hay tantas definiciones de derecho como tratadistas existen. Pero todos coinciden en que para poder definir el derecho, primero tenemos que definir lo que es una norma jurídica. Y en tal contexto, pues nos remontamos a la historia y propiamente a la historia nuestra y vamos a recordar cómo desde que nacemos estamos sujetos a una serie de reglas de conducta dentro de la familia. Posteriormente, y estas reglas de conducta, algunas son de carácter familiar, otras son de carácter social, otras son de carácter religioso, pero al fin reglas. Posteriormente ingresamos a la escuela y estamos sujetos a las reglas escolares. Seguimos creciendo, seguimos observando esas reglas escolares, reglas sociales y luego reglas de convivencia social. Posteriormente, pues surge la relación sentimental que culmina en el matrimonio y entramos a otro tipo de normas, ¿ok? Un tipo de normas que son diferentes, como es la norma jurídica. ¿Por qué la norma jurídica es diferente a las normas sociales, familiares, religiosas, educativas, etcétera? Bueno, son diferentes precisamente por la sanción. Entonces, lo único que quiero poner de manifiesto en este momento es que nuestra vida siempre ha sido regulada por normas, pero no todas son jurídicas. Entonces, la norma jurídica tiene algunas características, entre ellas pues son abstractas, generales, heterónomas, obligatorias y coercibles. Y eso lo vamos a ver inmerso en el derecho tributario. En primer lugar, pues procedemos entonces a dar una opinión de lo que es el derecho. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que tienen como finalidad regular la conducta externa del hombre en sociedad. Y de hecho, todo tipo de normas pues tiene como finalidad hacer posible la vida en sociedad. Si no tuviéramos ese tipo de normas, desde luego las jurídicas, incluyendo las anteriores, pues sería difícil lograr la convivencia del hombre en sociedad. Bien, entonces, retomando el tema o retomando el concepto, decimos que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en la sociedad. Es conveniente también comentar de una buena vez que existe una clasificación del derecho en cuanto a derecho subjetivo y derecho objetivo. Hablemos en primer término del derecho subjetivo. Bueno, son el conjunto de normas jurídicas que se refieren a las facultades reconocidas al individuo por la ley para realizar determinados actos en satisfacción de sus propios intereses. Muy bien,
En tal sentido, podemos entonces ahora afirmar que el derecho subjetivo se clasifica de la siguiente manera. Tendremos, o tenemos, mejor dicho, derechos subjetivos públicos, derechos subjetivos políticos y derechos subjetivos civiles. Dentro de los derechos subjetivos civiles, pues vamos a encontrar los derechos personales y los derechos patrimoniales. Dentro de los derechos patrimoniales, pues vamos a tener derechos reales y derechos de crédito. Y esta clasificación es muy importante conocerla porque tiene íntima relación con la materia tributaria. Verán ustedes, la materia tributaria está relacionada pues casi con todas las ramas del derecho y todavía con otras ciencias u otras técnicas como la contabilidad, la economía, las matemáticas, la psicología, la sociología, etcétera. Entonces, pues es muy importante para todo fiscalista conocer esta clasificación del derecho subjetivo. Hablaremos entonces ahora de lo que son los derechos subjetivos públicos. Y aquí les comento que son los que tiene el hombre nada más por el hecho de serlo, sin tomar en cuenta su nacionalidad, su sexo, su edad. Basta nada más el hecho de ser hombre para gozar de estos derechos, y estamos hablando de los derechos humanos, cuestión muy importante en la materia tributaria, sobre todo en el litigio. ¿Okay? En muchas ocasiones, pues entendemos que dentro de la actividad financiera del Estado está la obtención de los recursos para sufragar el gasto público. Y dentro de esa obtención de recursos, pues obviamente está el establecimiento de leyes fiscales que tienen como finalidad la recaudación. Pero vamos a ver con posterioridad que esa recaudación establecida en leyes debe cumplir con ciertos principios constitucionales. Por ejemplo, que los impuestos sean proporcionales y equitativos y destinados, obviamente, a cubrir el gasto público. Pero eso es en cuanto a la imposición de los tributos. Luego, las autoridades tienen una serie de facultades para vigilar el cumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente. Y es muy necesario que en el ejercicio de esas facultades se observe la legislación aplicable a las mismas, que debe ser respetada por la autoridad, de tal suerte que si la autoridad no respeta esa legislación en su actuación de fiscalización, pues obviamente está violentando nuestros derechos humanos, el derecho humano a la justicia y obviamente también el acceso a la misma. Entonces, por eso es muy importante conocer estos derechos subjetivos públicos, y es muy probable que tengamos una sesión en donde hablemos de los derechos humanos aplicables a la materia fiscal. ¿Qué les parece? Espero sus comentarios al respecto y tal vez hagamos una mesa redonda con especialistas y trataremos el tema en comento, derechos humanos en la materia tributaria. Muy bien, continuando con la clasificación de los derechos subjetivos públicos, entonces decimos ahora que entramos a lo que son los derechos subjetivos políticos. Bueno, estos son los que tienen los individuos cuando actúan en calidad de ciudadanos como miembros de un Estado. Estos derechos están restringidos solamente a los ciudadanos del país, y para tener esa calidad se requiere ser mexicano, que puede ser mexicano, mayor de edad y un modo honesto de vivir. Un ejemplo de los derechos subjetivos políticos está el derecho a votar y también el derecho a ser electo para cargos de elección popular. Una última clasificación
de los derechos subjetivos sería el de los derechos subjetivos civiles. Y estos son los que tienen los individuos en sus relaciones de carácter privado. Por ejemplo, el derecho que tiene el padre de educar a sus hijos, el derecho que tienen los miembros del matrimonio en decidir cuántos hijos desean tener, el derecho que tienen los hijos de exigir alimentos a los padres. Y bueno, y también hay que hacer notar que los padres también tienen derecho de exigir alimentos a los hijos. En muchas ocasiones, pues vemos algunos actos que podemos decir llevan en sí algo de crueldad cuando los hijos se retiran de la casa paterna en virtud de haber contraído matrimonio y se olvidan de los padres por atender a la familia, y en muchas ocasiones los padres tienen algunas carencias económicas y los hijos pues no acuden a darle los alimentos a que los padres legalmente tienen derecho. Y como el amor de los padres pues es de aquel tipo de amor que no entiende razones lógicas, los padres no intentan llevar a cabo ningún juicio sumario de alimentos en contra de sus hijos, pero tienen todo el derecho de hacerlo. Bien, estos derechos subjetivos civiles a su vez se dividen en derechos personales y patrimoniales, tal como habíamos comentado con anterioridad. Muy bien. Los derechos personales son, como les comenté, son los que se relacionan directamente con la persona misma, están íntimamente unidos a ellos, por lo tanto son personalísimos, porque el sujeto no puede desprenderse de ellos. Por ejemplo, pues está el derecho al nombre, el derecho a la propia imagen, el derecho al honor personal, el derecho a ejercer la patria potestad sobre los hijos, etc. Todos esos son derechos personalísimos.